Josué capítulo 4, versículo 21. Estuvimos anunciando por ahí desde el jueves el tema del mensaje de hoy, piedras que predican. Piedras que predican. Josué capítulo 4, versículo 21, bajo el tema piedras que predican. Cuando usted lo tenga, por favor, diga amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó de delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria y honra por tu palabra. Háblanos, por favor. Necesitamos escuchar tu voz en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Ok. Otras veces hemos hablado de algo parecido a lo que vamos a hablar hoy, pero hoy quiero darle otro enfoque. Y quisiera hablar aquí, gracias a Jose, que nos hizo unas escenografías. Usted ve el altar, tiene unas piedras aquí, que no lo había visto. Eso es escenografía que yo puse a Jose ahí. Buscamos unas piedras, gracias Jose por tu ayuda. Y quiero no ser muy extenso y enfocarme en la palabra que quiero compartir. Primero que nada, si hay algo que el ser humano falla es en recordar. Se nos olvidan un montón de cosas. De hecho, por eso utilizamos agenda. Por eso utilizamos alarmas. Porque se nos olvida. ¿Cuántos esposos se han puesto calientes porque se les olvidó la fecha de aniversario? Ay, ay, ay. O el cumpleaños, se les olvidó la fecha de cumpleaños. Y a Padre amado. Porque el ser humano por naturaleza olvida las cosas importantes. Y el pueblo de Dios está llamado a recordar. La Biblia en muchas ocasiones nos habla de lo importante de recordar y recordar la bondad de Dios, recordar cuán bueno Dios ha sido y cómo Dios ha cumplido sus promesas. Por naturaleza somos muy hábiles para olvidar. Como pueblo somos muy hábiles para olvidar. Israel también era muy hábil para olvidar. Y Dios reconoce eso en nosotros y nos enfatiza en la necesidad de nosotros poder recordar. Dios le ha ordenado al pueblo en diferentes textos bíblicos, que no voy a hablar de todos hoy, le ha ordenado al pueblo en diferentes textos bíblicos de la importancia de poner algo para que se acuerden. Poner algo para que se acuerden y en este momento no es la excepción. Voy rapidito. Dios le dice al pueblo, busquen, eso es en el versículo 1 de ese capítulo 4, se hablan otros detalles y se le dice, y mira lo que se le dice específicamente. Se le habla y se le dice, busquen piedras de debajo del río cuando lo pasemos para que hagan un monumento, ¿verdad? Y ese monumento
va a ser el recordatorio de lo que yo he hecho. ¿Ok? Ahora bien, voy a contar una historia. Se cuenta la historia de 3 golfistas que ya tenían la tercera edad, llamados Bill, Tom y Fred. Ellos, junto a otro llamado Harry, eran 4 amigos golfistas que iban a jugar. Jugaban al golf durante los últimos 12 años de la vida de ellos. Pero Harry un día falleció. Y no solo extrañaban la compañía de Harry, era que el problema era que Harry era el único de los 4 que tenía mejor la vista. Y cuando le daban a la bola de golf, que es pequeña, los otros 3 no veían bien dónde caía la bola y Harry era el que decía, la bola cayó por aquí. Así que dijeron, no podemos seguir jugando porque no vemos dónde cae la bola. Necesitamos un cuarto amigo que nos ayude. El requisito de ese cuarto amigo va a ser sencillo, que pueda ver. Que pueda ver. Así que encontraron un amigo llamado George. Y fueron con George contentos por una parte porque podían volver a jugar. Le dieron a la bola. George podía ver, así que ahora que George tiene una vista excelente, va a decirnos dónde está la bola. Así que le preguntaron, George, ¿viste dónde cayó la bola? Sí, vi dónde cayó la bola. Ok, nos montamos en el cajito y nos llevas a dónde cayó la bola. Se dirigieron al carrito y cuando le preguntaron a George dónde está la bola, él dijo, no lo recuerdo. Tengo la visión bien, pero se me olvidan las cosas. Tengo la visión bien, pero se me olvidan las cosas. ¿Y cuántas veces no recordamos lo que Dios ha hecho? ¿Cuántas veces no recordamos las veces que Dios nos ha visitado, las veces que Dios ha hecho algo por nosotros? Y hoy yo quisiera en breves minutos hablar sobre piedras que predican. Y estas piedras que están aquí es un simbolismo del monumento que creó el pueblo para recordar lo que Dios había hecho. Ahora bien, si yo pudiera entrevistar estas piedras tienen una historia. Y voy a utilizar estas piedras que tengo aquí a mi lado como simbolismo de las piedras que estuvieron allá. Y voy a hablar un poco de lo que estas piedras nos pueden contar. Si nosotros pudiéramos entrevistar este monumento que está aquí de piedras, este monumento nos diría, usted nos ven aquí piedras unidas, pero no siempre fue así. Usted nos ven aquí como piedras secas, pero no siempre fue así. Hoy nos ven como un monumento donde estamos juntos, pero no siempre fue así. Nosotros vivíamos debajo de un río. Nosotros vivíamos debajo de un río donde las corrientes del río nos llevaban de lado a lado. Vivíamos en las profundidades de un río donde esas profundidades del río nos golpeaban y nos hacían rodar y la presión del río nos llevaba de aquí, nos llevaba para allá, nos hacía presión. Y tenemos una historia y un testimonio. ¿Sabe? Cuando hablamos del testimonio de estas piedras, era mucho más que recordar, era mucho más que un testimonio, era mucho más que simple un monumento, era un testimonio de lo que Dios había hecho. Y quiero enfatizar en algo. Las piedras no estaban enfocadas en hablar de cuán fuerte era el río Jordán. Las piedras estaban enfocadas a hablar de cuán grande había sido el milagro de Dios. Las piedras tenían un mensaje muy particular. Ellas no iban a hablar ni de cuántos años estuvieron en el río Jordán, ni de cuán difícil fue la vida en el río Jordán, ni de cuántos pies de profundidad tuvieron allá abajo en el río Jordán. Ellas estaban allí para predicar sobre el Dios que secó su río.
sobre el Dios que secó y sacó de esclavitud su vida. Escuche bien, estas piedras estuvieron la mayor parte de su vida cubiertas de agua. Estas piedras estuvieron la mayor parte de su vida en el fondo de un río. Pero un día la historia cambió. Un día la historia cambió. Es increíble porque estas piedras tienen un mensaje y a veces nosotros no tenemos un mensaje. Estas piedras que no hablan anuncian lo que Dios ha hecho y a veces nosotros se nos olvida anunciar lo que Dios ha hecho. ¿Cuándo fue la última vez que le contamos a alguien el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que yo le dije a alguien, si supieras cómo Dios me ha ayudado, si supieras cómo Dios me ha libertado, si supieras cómo Dios me ha visitado? Pero estas piedras sí tenían un testimonio. Sí tenían un testimonio. Estas piedras no fueron tomadas de cualquier lugar. Estas piedras fueron tomadas del fondo del río Jordán. El primer mensaje, son 4 puntos y termino. El primer mensaje del cual nos va a hablar estas piedras es de esclavitud. Estas piedras habían estado esclavas en lo profundo de un río, apresadas y abrumadas por sus aguas profundas. De esa misma manera estuvo Israel. Israel estuvo esclavizado en las olas y oscuras profundidades de la opresión, experimentando inundaciones. También nos habla de impotencia. Escuche bien, y le voy a pedir ¿me acompaña, 10? Rapidito, porque vamos a terminar pronto hoy. Escuche bien, porque yo voy al punto que Dios me ha dicho que enfatice, y en ese punto es donde vamos a resaltar. Escuche bien, rapidito. Lo segundo que nos habla, Miosoti, la piedra es de impotencia. Estas piedras estaban diciendo, estábamos debajo de un río y lo triste es que no podíamos hacer nada para salir de ahí. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Estoy en una inundación. Estoy hundiéndome y lo triste es que no puedo hacer nada por mi cuenta para poder hacerlo. No puedo hacer nada por mi cuenta para poder salir a flote. No puedo hacer nada por mi cuenta para poder salir. Esta inundación me está llevando. Esta inundación me está cargando. Esta inundación me está afectando. Yo no sé cómo se llama la inundación que tú estás experimentando. Puede llamarse enfermedad. Puede llamarse sequía. Puede llamarse soledad. Pero yo quiero decirte algo. Hoy vine a hablarte del Dios que seca las inundaciones. Hoy vine a recordarte el Dios que seca el río. No importa cuánta fuerte sea el río. Hay un Dios que seca el agua. Ay, 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 ay. Hay un Dios que seca el agua. Espíritu de Dios, siento la presencia de Dios. Los israelitas sabían lo que era la impotencia. La impotencia de no poder hacer nada. Los israelitas en Egipto no podían hacer nada para librarse de las corrientes de la esclavitud. Y estas piedras por sí mismas tampoco podían hacer nada para librarse del río Jordán. Eran totalmente impotentes. ¿Cuántas veces nos hemos sentido impotentes? ¿Cuántas veces dijéramos, si yo pudiera hacer algo para cambiar la situación? Pero yo solo no puedo. Yo quiero decirte algo, es verdad. Mala noticia, solo no puedes cambiar la situación. Buena noticia, tú no puedes cambiarla, pero Dios sí puede. Es verdad que yo no puedo cambiar, pero es verdad que Dios sí lo puede hacer. Es verdad que yo no tengo la fuerza, es verdad que yo no tengo las herramientas, Yanira, pero es verdad que Dios sí tiene la fuerza y que Dios tiene las herramientas para cambiar cualquier circunstancia. ¿Cuántos adoran al Señor? No hay nada que yo pueda hacer. Es verdad, no hay nada que tú puedas hacer. Pero hay mucho que Dios puede hacer. No hay nada que por mi fuerza yo pueda lograr. Tú no puedes, pero Dios sí puede. Hoy yo vine a hablarle a piedras que están en lo profundo de una inundación. Quiero decirte, tú no puedes, pero Dios sí puede. Tú no puedes cambiar la situación. Tú no puedes cambiar el diagnóstico. Tú no puedes cambiar el escenario. Pero Dios lo puede hacer.
Estas piedras nos hablan de descubrimiento. En el versículo 23 dice, Dios secó las aguas. Dios secó las aguas. Y de esa manera sacó a la luz. Mira, estas piedras no sabían lo que era el sol. Estas piedras no conocían lo que era el sol porque habían vivido toda su vida en una inundación. Y hay gente aquí que antes de Cristo no conocían lo que era el sol. Hay gente que vivieron en noches oscuras por 10 años. En profundidades oscuras por 15 años. No conocían la felicidad. No conocían el gozo. Pero un día llegó el Dios que seca las inundaciones. Un día llegó el Dios que seca el Jordán. Un día llegó el Dios que seca las aguas. A lo largo de su vida, y yo imagino ahora que están los padres de los niños, porque mire, si los niños tienen una cualidad que son curiosos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es así? Y Dios estaba diciendo, los niños van a preguntar por esa piedra. Cuando los niños ustedes crezcan van a preguntarle, ¿y por qué esas piedras están ahí? Y cuando los niños pregunten, ustedes le van a decir, esas piedras están allí porque Dios es grande. Esas piedras están ahí porque Dios hizo un milagro. Esas piedras están ahí porque Dios secó el río. Si Dios no hubiera secado el río, esas piedras nunca hubieran estado ahí. Pero como Dios seca el río, esas piedras están ahí. Y yo imagino también diciéndole, ustedes, niños, a lo largo de su vida van a experimentar inundaciones también. Ustedes también a lo largo de su vida van a encontrarse con ríos. Yo no sé, yo no sé por dónde Dios me lleva. Pero hay gente que está parada frente a un río que no tiene paso. Alguien que está parado frente a un mar rojo que no tiene paso. Quiero decirte algo. Dios abre camino donde no hay camino. Dios abre camino donde no hay camino. El pueblo no tenía paso. El río Jordán estaba de frente. Pero ellos no podían, pero Dios sí. ¿Qué yo hago como ser humano cuando hay un río de frente? No puedo hacer nada. Pero Dios puede secarlo. Pero Dios puede hacer que yo camine en seco. Y yo imagino que le dijo Eunice, a lo largo de su vida, niños, ustedes van a experimentar inundaciones hondas. Donde el agua va a parecer que los ahoga. Pero cuando lleguen los momentos donde se sientan ahogados por el agua, no olviden que Dios seca los ríos. Wow. No olviden que Dios seca los ríos. Cuando suba el nivel del agua, cuando suba el nivel del río, acuérdate del Dios que seca los ríos. Alguien puede decir, pastor, pero es fácil para usted decir que Dios seca los ríos, pero tú no estabas donde yo he estado. Es fácil para esas piedras decir que Dios seca los ríos, pero ellas no han sentido lo que yo he sentido. Y quiero decirte algo. Esas piedras no están hablando de una historia que le contaron. Esas piedras están hablando de su historia. Ellos la que han experimentado. Ellos no están hablando de una historia que ellos leyeron. Ellos están hablando de la historia de su propia existencia. Estas piedras saben lo que es estar en inundaciones. Estas piedras saben lo que es no ver la luz del sol. Estas piedras saben lo que es estar en la profundidad sin tener esperanza de salir. Pero estas piedras también saben ver cuando Dios seca el mar. Estas piedras también han experimentado cuando Dios seca el agua. Y yo le dije que no iba a ser extenso hoy. La Biblia habla de ríos. Nos dice en Isaías 16, 43, 16, 17. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo y ejército
y fuerza caen juntamente para no levantarse. Isaías 43, quiero ir ahí un momento. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? ¿Usted lo sabe? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Eso quiere decir, te lo voy a traducir, vas a pasar por inundaciones. Y vas a pasar por el río. Pero cuando pases por inundaciones y cuando pases por ríos, recuerda al Dios que seca el río. Recuerda al Dios que seca el agua. Y yo sentía en mi espíritu que hay gente hoy que está atravesando inundaciones. Gente que está atravesando problemas difíciles. ¿Cuánto ha subido el agua? ¿Con cuánta fuerza está rodando el río? Pero quiero decirte algo. Cuando el río venga con más fuerza. Cuando el pueblo de Israel fue a cruzar el río, fue a cruzar el río en su momento más duro. En el momento donde el río estaba más crecido. Pero quiero decirte algo. No importa que el río esté crecido. No importa que el río haya subido su nivel. Dios lo puede secar. Póngase de pie, por favor. Estas piedras son testigos del Dios que seca las aguas.